Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 22, nos corresponde el día de hoy, así que es bueno acercarnos a la verdad del Señor y es mejor acercarnos con un corazón dispuesto a ser transformados por el poder de su Santo Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo es el que inspiró a Pablo para escribir estas tremendas cosas que nos están instruyendo el día de hoy. Así que, mis hermanos, tomemos estas verdades, llevémoslas a casa y practiquémoslas constantemente. Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 22. Enfrentando las aflicciones. Recuerda que Pedro le está hablando a una comunidad que no está en su tierra, están esparcidos, ¿no? Pedro les llama exiliados. Así que puedes imaginarte cierta preocupación también en el apóstol Pedro. ¿Cómo estarán nuestros hermanos allá, de tan lejos, no? ¿Cómo estará el ánimo en el cristianismo? ¿Cómo estará su fe? ¿Estará firme? ¿Las persecuciones les bajarán el ánimo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pedro está exhortando a esta iglesia y le está animando también a la misma vez a que se mantenga firme en la fe. Pero es para nosotros mantenernos firmes en la fe. La intención es animarnos, motivarnos a continuar en esta vida cristiana, dando el testimonio al mundo entero de que este Señor realmente vive, ¿no? Así que, mi hermano, las aflicciones son parte de la vida cristiana, eso no se puede evitar, ya lo hemos aprendido aquí a través de esta misma carta. Pedro lo ha venido diciendo desde el primer capítulo, así que es necesario para Pedro darnos razones claras para encontrar aliento en esos momentos de situación. No sé si te encuentras tú en aflicción el día de hoy por tu fe. Y a veces por mantener tu fe, la aflicción te pudiera bajar un poquito el ánimo, ¿no? Y eso es lo que Pedro está tratando de motivar a la iglesia aquí. Versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y Pedro inicia con esta pregunta que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? ¿Quién te podrá hacer daño? Él estaba hablando en los versículos anteriores, la semana pasada, acerca del buen testimonio, acerca de la respuesta que se le da al que pudiera causar alguna aflicción o abuso. Pedro continúa el mismo tema. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero en nuestra respuesta, mis hermanos, es de que si hacemos el bien, también nos pueden hacer daño. Si no, pregúntale a Job. O pregúntale a los apóstoles, o pregúntale a Cristo, que hicieron el bien, o les fue mal. Pedro inyecta una especie de esperanza aquí, pero mira lo que dice el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, ¿qué dice? No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo... ¿Qué dice? Buena conciencia. Amén. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, de que la iglesia siempre va a ser señalada por el mundo y va a ser vista como que, mira, estos pecadores, ¿no? Que se creen muy santos. Y entonces Pedro dice, mira,
Tú asegúrate de tener una buena conciencia. Tú asegúrate de tener un buen testimonio, ¿no? Para que aquellos que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que a pesar de hacer lo correcto, mis hermanos, como iglesia, siempre vamos a tener que enfrentar aflicción de una u otra forma. Si a ti te hicieron creer que venir al Evangelio era librarte de problemas, te vendieron un Evangelio barato, porque no es la verdad. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de la vida del creyente. Aunque tú hagas lo correcto, mi hermano o mi hermana, tienes que enfrentar aflicción. Esto es parte de esta realidad. Pero Pedro exhorta en ese versículo 16: asegúrate tú de tener una buena conciencia. Que no vaya a ser que murmuren por verdad, no. Que sea una murmuración mentirosa mejor. Tú vas a asegurarte de tener una buena conciencia en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar las aflicciones? ¿Cómo Pedro nos ayuda aquí a enfrentar las aflicciones? Y algo bien interesante que Pedro dijo en el versículo 15 fue: santificad al Señor en vuestros corazones. La exhortación que Pedro le da a la iglesia cuando vienen aflicciones, a pesar de que está haciendo lo correcto, y pudiera ser que su ánimo se decae, pudiera ser que su fuerza se decae, Pedro dice: santifiquen al Señor en sus corazones. Y ustedes han entendido que santificar es apartar. Santo quiere decir cortado, apartado, separado, ¿no? Para algo en especial. Y Pedro está diciendo: santifíquenlo en sus corazones. O está hablando de un área espiritual. Lo que Pedro está llamando aquí es a separar, a apartar a este Dios, o que en nuestros corazones este Dios sea algo único, diferente y apartado de todo, santificado en nuestros corazones. Esto tiene que ver con nuestra convicción en el Señor. Lo que Pedro está llamando aquí es: créanle a Dios. No es como los otros dioses, no es como los otros señores. Este es diferente, este es único. En sus corazones asegúrense de creerle al 100% a este Dios. Y pueden hacer otra pregunta: bueno, ¿y cómo le hacemos para nosotros afirmarnos o asegurarnos de que estamos creyéndole a Dios? Bueno, es lo que continúa diciendo Pedro en esta sección. Y una de las cosas que Pedro nos dijo en la lectura que hicimos es de que como creyentes nosotros tenemos que enfrentar la injusticia, la tenemos que enfrentar con valor. No tenemos que amedrentarnos, decía él. La injusticia no se enfrenta con temor, la injusticia se enfrenta con valor. Tenemos que ser valientes. Pablo dijo que los cobardes no entrarían al reino de los cielos. Tenemos que ser valientes. Amén. ¿Cómo enfrentamos las aflicciones a consecuencia de andar en los caminos del Señor? Bueno, las enfrentamos con valor. Las enfrentamos con valor. ¿Por qué? Porque si nosotros somos temerosos, podemos caer en injusticias también. A nosotros no ser valientes y recurrir al temor, el temor nos puede hacer actuar con injusticia. Podemos caer en pecado y practicar injusticias a aquellos que han sido injustos. La Escritura nos ha enseñado a orar por los que nos persiguen. Y Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos, no a responderles así como me diste, así te doy. Porque tú lo hiciste, yo también lo hago. No, el creyente tiene una actitud diferente. Cuando es afligido, él responde de una forma diferente. Y aquí Pedro está diciendo que el sufrimiento es a causa de la justicia. Entonces seguramente, hermano o hermana, vas a recibir crítica, vas a recibir rechazo
o persecución a causa de tu fe. Pero eso no tiene que moverte en venganza. Eso no tiene que moverte en venganza. Porque no es una forma valiente de responder a la aflicción. Otra de las cosas que Pedro dice de cómo nosotros santificamos al Señor en nuestros corazones, cómo le hacemos ver santo, cómo le hacemos ver apartado. Bueno, no respondemos como nos responden, respondemos con valor, con tranquilidad, sabiendo que el Señor está en control de todo. Y la otra cosa que Pedro decía es que debíamos presentar defensa al final del versículo, a mediados del versículo 15, presentar defensa con mansedumbre. Defender la fe, pero no de una forma agresiva ni violenta. No sé cómo, mi hermano, se pone tu sangre cuando estás hablando con un incrédulo, con un ateo y está en contra de lo que tú le estás enseñando. No sé si te prendes ahí en ese momento y te enojas y te molesta que por qué no creen en tu Dios. Bueno, Pedro está diciendo, no, tú tienes que presentar una defensa y la defensa la tienes que presentar con mansedumbre. Con mansedumbre, ¿no? Y esto de presentar defensa, mis hermanos, para defender nuestra fe, nosotros tenemos que conocer nuestra fe. Y la forma de conocer la fe es a través de la palabra de Dios. La única manera en que tú y yo vamos a conocer nuestra fe, a fortalecernos en nuestra fe, a entender mejor nuestra fe, es a través del estudio de la palabra de Dios. Porque esa es nuestra base de fe. Tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Mi hermano, por eso es importante de que puedas asistir a los estudios bíblicos o puedas tener tu tiempo en tu hogar con la palabra de Dios, aprender, cómprate un diccionario, un comentario bíblico, algo que te ayude a entender mejor la palabra de Dios, porque una de las cosas que Pedro está diciendo aquí es de que tarde o temprano tú tienes que defender tu fe delante de aquellos que están atacando tu fe, y lo vas a tener que hacer de tal manera que sea coherente, que se pueda entender, pero a la misma vez tiene que ser con mansedumbre, no con ataque, no con enojo, no con grito, no con violencia, sino que con amor. Tienes que comprender las doctrinas bíblicas de una forma clara para presentar la defensa cuando alguien ataque tu fe. Cuando venga un ateo y diga, no, Dios no hizo las cosas, fue una explosión que hubo millones y millones y millones y millones y millones de años atrás, donde no hubo ningún testigo, vas a tener que defender tu fe de una forma clara y vas a tener que defenderla con mansedumbre. Cuando alguien te pregunte, bueno, ¿y cómo es eso de que Cristo murió por uno y entonces todos pueden ser salvos a través del sacrificio de Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, vas a tener que presentar una defensa a aquel que venga y cuestione tu fe. ¿Y cómo es que vas a resucitar y te vas a ir al cielo? Bueno, vas a tener que presentar una defensa ante las acusaciones de tu fe. ¿Y cómo es eso de que han pasado tantos años y Cristo todavía no viene? Porque Pablo decía, los muertos en Cristo resucitarán primero, y él decía, y nosotros, los que vivimos. Él se contaba de que en cualquier momento el Señor se lo llevaba. Y eso hace ya miles de años atrás. Entonces el día de hoy alguien puede cuestionar tu fe y decir, bueno, ¿por qué este Señor no se apura? ¿Por qué no pone un alto a las guerras y las matanzas de gente inocente? ¿Por qué Dios permite los tsunamis, los terremotos, las desgracias que caen en el mundo? Bueno, mi hermano, vas a tener que defender tu fe. Por eso es necesario que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Y Pedro es lo que está diciendo, mis hermanos, no se les olvide
que el mundo está en contra de la fe. Y ustedes son los defensores de la fe. Y ustedes van a tener que presentar una defensa mansa, sin violencia, pero van a tener que presentar una defensa a la fe. A eso nos llama Pedro. Hay que presentar nuestra doctrina cristiana de una forma lógica y de una forma ordenada. Mi hermano, es importante conocer la palabra de Dios. Esto es importante conocer la palabra de Dios. La defensa, decía, debe ser presentada con mansedumbre y con reverencia. Porque la defensa de la fe debe reflejar el carácter de Cristo. Porque tú y yo reflejamos el carácter de Cristo. Por eso nuestra defensa tiene que ser con mansedumbre y con reverencia. Dice Pedro, ante todo el que os demande razón, ¿de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Amén. Amén. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que amarla de tal manera y tenemos que amar a la persona a quien le presentemos nuestra defensa. Si tú no amas a la persona a quien le presentas la defensa, no se la podrás presentar con mansedumbre. Recuerda que la defensa de la fe no es para que ganes un debate, sino para que esta alma se acerque al Señor. Cuando tú presentas defensa de la fe, no es para que se muestre que tú sabes más y que tú ganaste la pelea, el diálogo, no. Tu intención es que esa alma entienda una verdad y en misericordia a Dios sane ese corazón. Tenemos que amar a esa persona cuando le mostramos nosotros la defensa de nuestra fe. Tenemos que hacerlo con respeto, con amor y con gentileza. Porque no solamente es importante, mis hermanos, el contenido de la fe, o sea, lo que enseñamos o lo que decimos, sino que es la forma también en que se presenta como es importante. No solamente el contenido es importante, la forma en que lo hacemos es parte del testimonio de un corazón que ha sido transformado y lleno del amor de Cristo. Y Pedro les dice, mis hermanos, donde quiera que ustedes estén cuando presenten su defensa, estas son las características. Y el versículo 16 decía, teniendo buena conciencia. En otras palabras, mis hermanos, lo que Pedro está diciendo es, no den de qué hablar. No se pongan en situaciones donde ustedes sean juzgados, condenados o criticados por los demás con toda razón. Hay que ser sabios también, porque es parte de la defensa de la fe, porque nuestra vida tiene que dar testimonio de que nosotros ya no somos los mismos que antes éramos. Hay que evitar las calumnias y las murmuraciones. Eso va a existir siempre, pero no seamos nosotros los que provocamos eso. Pedro dijo, tengan buena conciencia, por favor. Asegúrense de dar un buen testimonio. Es parte de la defensa de la fe. Es parte de santificar a Dios en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Versículo 17. Pedro sigue hablando acá y dice, pero mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Qué dice ahí? Si la voluntad de Dios así lo quiere. Es mejor que padezcáis haciendo el bien. O sea que no es malo el padecer, dice Pedro. Es bueno. Obvio, es bueno si va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si vas a padecer, dice Pedro, asegúrate que el padecimiento es el resultado de andar en el camino del Señor.
No vayas a tener un padecimiento que es consecuencia de tu pecado. Ese padecimiento no trae honra. El padecimiento que trae honra a Dios es el padecimiento a consecuencia de andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Versículo 18. ¿Por qué? Y nos da un tremendo ejemplo. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La misma agua que mató a muchos es la misma agua que hizo que el arca flotara y salvó a otros. La diferencia era el andar de estas personas con el Señor y caer en gracia con el Señor. Y entonces Pedro nos da aquí dos grandes ejemplos: el ejemplo de Cristo y el ejemplo del tiempo de la gente en el momento de Noé. ¿Te acuerdas tú del diluvio, no? El diluvio universal, donde Dios, la Escritura dice que llegó la maldad de la humanidad a los oídos de Dios, y Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque realmente el hombre es carne y yo soy espíritu. Así que les voy a dar 120 días de vida, de años. Entonces Noé, 120 años tardó en edificar el arca, y mientras se edificaba el arca, Noé predicaba de que había que arrepentirse porque venía un juicio. A los 120 años, el juicio llegó. ¿Y cuántos se salvaron? 8 personas. Entonces Pedro está mandando una alerta a la iglesia de que hay un juicio que se acerca y que podemos caer en el error del tiempo de Noé, donde la gente no creyó. Y quizá dijo: bueno, mañana lo haré, después lo haré, hoy no, mañana le echo ganas. Empiezo el esfuerzo espiritual el lunes. Ya voy a media semana, así que ya voy a empezar mi lectura bíblica el lunes, para arrancar. Como que el lunes es mágico. Y si algo sucede el lunes, todos los demás días van a ser mágicos también. Y pudiéramos caer en ese error. Hoy no me esforzaré, lo voy a hacer después. No creo que el Señor venga pronto. Yo creo que tenemos mucho tiempo. Así que seguiré con mi vida como va y esperaré. Cuando vea que las cosas se están poniendo difíciles, entonces actuaré. O en mi lecho de muerte, diría alguien, cuando esté muriendo, en ese momento me entregaré al Señor. Es muy lamentable poner nuestra esperanza en nuestros planes, porque no sabemos cuándo vamos a morir ni de la forma que moriremos. Y no olvides un elemento que es bien clave, mi hermano. El Espíritu de Dios es el que te convence de pecado. Y cuando estés en el lecho de muerte, no hay garantía de que el Espíritu de Dios te vaya a convencer de que necesitas arrepentirte. Porque no son simplemente palabras vacías las que se dan para decir: Dios mío, perdóname. Hay una convicción en el corazón. Y esa convicción viene de parte del Espíritu de Dios. Así que, si el día de hoy el Señor toca a nuestro corazón, tenemos que responder, porque no sabemos si el día de mañana el Señor vendrá y convencerá a nuestro corazón. Por eso no hay que tardar la obediencia, porque el corazón puede endurecerse. ¿Cómo encontramos nosotros acá la fortaleza para enfrentar las aflicciones? El ejemplo que puso Pedro aquí máximo es:
imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al principio nos dijo, es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Y en el versículo 18 dijo, porque también, y ese también quiere decir que Jesucristo está en esta misma dinámica, padeció. Jesucristo padeció porque era la voluntad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es Dios el que dio a su Hijo. Entendemos que es el mismo Dios hecho carne habitando entre nosotros. Pero vemos esa dinámica explicada con Juan allá en el capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo. Y así como fue la voluntad de Dios, la vida sacrificial de Jesucristo, Pedro está diciendo, de la misma manera, si la voluntad de Dios quiere que tú padezcas, entonces hay que padecerlo con honra y con orgullo. Porque estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien ahí? Si hay uno ahí durmiendo al lado, dale un codazo y dile, órale, es tiempo de despertar. No es que haya visto a nadie, ¿verdad? Pero Jesucristo pone el ejemplo aquí. Jesucristo está poniendo el ejemplo. Así que debemos seguir ese gran ejemplo nosotros. ¿Cómo vencemos nosotros el temor, mis hermanos, en el momento de aflicción? Porque Pedro nos decía, no se amedrenten ustedes. Pues cuando imitamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver de que Jesús sufrió siendo inocente. Y es muy probable que la voluntad de Dios esté de que tú, siendo inocente, también sufras la aflicción. Seguimos entonces los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, mi hermano, que nos debe a nosotros dar ánimo es de que debemos saber que la aflicción que padezcamos a consecuencia de que seamos cristianos es parte de la voluntad de Dios. Porque Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Debemos nosotros tener claro en nuestra mente de que a eso fuimos llamados. ¿Recuerdas allá en Hechos 1:8 cuando Jesucristo le dice a los discípulos, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y recibirán poder? ¿Para qué? Para que sean testigos. Y la palabra testigo viene de mártir, y mártir es aquel que muere por una causa. Entonces el poder del Espíritu Santo en nosotros no es para reír como locos o para sentir bonito o para sentir que vuelas. El poder del Espíritu Santo en ti y en mí es para equiparnos, darnos la capacidad de llegar a los límites de las exigencias que da el Evangelio para poder presentarlo de una forma digna. Así que para eso fuimos llamados. El sufrimiento tenemos que verlo así, sabiendo que este es el camino también, mis hermanos, que vivifica. Porque Pedro acá decía, siendo la verdad muerto en la carne, estoy leyendo el final del 18, pero vivificado en espíritu. El sufrimiento es parte de tu próximo nivel en tu vida espiritual con el Señor. El sufrimiento es parte o es un escalón para seguir avanzando en tu vida espiritual. Por eso no tenemos nosotros que verle con temor a la aflicción, ni tenemos que huir de la aflicción, sino que tenemos que enfrentarla con valor, dice Pedro, ¿no? Porque ese es el camino para ser nosotros vivificados, así como Cristo fue vivificado en espíritu. Porque ese camino, mis hermanos, es el que nos lleva a Dios. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Así podemos nosotros agarrar fuerza para enfrentar las aflicciones.
imitando a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20, Pedro dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y entonces nos da un señalamiento a esto que es muy ajeno a veces para muchos de nosotros, que es la paciencia. La paciencia de Dios. Dios esperó a que Noé terminara el arca y dio así oportunidad a la humanidad para ver si había un arrepentimiento. Pero no hubo ningún arrepentimiento. Pero fue paciente y esperó. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, Jonás dijo: no, yo no voy para ahí, porque son mis enemigos. Y yo sé que Dios es bueno y los va a perdonar y los va a salvar, y yo quiero que se mueran. Así que no voy a ir para ahí. Agarró una barca, se lo traga un pez gigante, lo vuelve a escupir en la playa y vuelve otra vez a Dios a decirle: hey, te dije que te fueras para Nínive. Y se va a predicar a Nínive. Y no es una gran predicación, no es un gran mensaje de convicción el que Jonás lleva, pero la gente escuchó y se arrepintió. Y se hizo ayuno. Y se pusieron sobre ceniza como símbolo de luto. Y Dios escuchó y dio perdón. Una gran diferencia. Los enemigos del pueblo de Dios se arrepintieron, y aquellos que eran el pueblo de Dios en el desierto venían quejándose. Y esto nos llama a nosotros la atención porque somos el pueblo de Dios. Y no debemos caer en los mismos errores. Somos el pueblo del Señor. Hay que ser pacientes, mis hermanos. Dice acá que solamente 8 creyeron y fueron salvados por las aguas. Los que a uno los mató, a otros los salvó. Déjate explico algo aquí también en este pasaje, mi hermano, porque sé que hay unas interpretaciones extrañas en cuanto a esto, ¿no? Versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue, y ese en el cual está hablando al espíritu, ¿ok? Si fue vivificado en espíritu, punto y coma, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y algunos interpretan acá que es después de la muerte de Cristo que llega al Hades y predica a los que están ahí y les dice: se van a seguir quedando aquí porque son pecadores, que no tiene ningún sentido. Tampoco les podría haber anunciado a los muertos: hay una oportunidad para que se salven, porque no apoya la palabra de Dios esa enseñanza. O sea, que no hay un mensaje que Cristo lleva a las profundidades donde están los muertos y les dijo: tengan hoy una oportunidad para salvarse, porque ya que estamos muertos ya no hay oportunidad. Es necesario que el hombre muera una vez y después venga el juicio, dice la Escritura. A lo que se está refiriendo este pasaje, mis hermanos, es de que el Espíritu de Jesucristo, este Espíritu de salvación, el Espíritu de perdón, de arrepentimiento, de oportunidad, es lo mismo que Noé predicaba en aquel tiempo cuando hacía el arca. Tuvieron la misma enseñanza, la misma esperanza: si se arrepienten, hay perdón y pueden ser ustedes salvos. Ese es el mismo mensaje que nosotros oímos el día de hoy a través de Cristo, y es el mismo mensaje que se ha venido dando desde siempre en toda la historia de la Biblia. Y este es el mismo mensaje que Noé anunciaba. Viene un juicio, pero Dios es misericordioso. Viene un juicio, pero Dios perdona. Y a eso es a lo que se refiere aquí. No creas que Cristo se metió al infierno y fue a predicarle a los que estaban ahí encarcelados. ¿Cuáles son los que están encarcelados? Estaban encarcelados en sus cuerpos pecaminosos, estaban encarcelados en su pecado, como lo mismo que Pablo dice para nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso se refiere.
El versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé. Eso sería también un error creer que Cristo fue y predicó solamente a los que murieron en el tiempo de Noé. ¿Qué pasó con los demás? Entonces no aplica esa idea. Lo que se refiere es de que el mismo espíritu del anuncio que está el día de hoy para salvación es el mismo espíritu de anuncio que había en aquel entonces. Cristo anunció en Noé el camino a la salvación, en otras palabras. Pero no todos creyeron. Solamente 8 fueron salvados. Mi hermano, vencemos nosotros el temor a la aflicción cuando reconocemos de que somos salvos. ¿Tú eres salvo? Gloria a Dios. Amén. Esa verdad tiene que darnos una fuerza ante las aflicciones. Esa realidad de la compañía de Dios con nosotros en las aflicciones debe fortalecernos de tal manera que continuemos y respondamos de una forma mansa. Versículos 21 y 22, ya para terminar. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Cristo nos mete a nosotros en esto que llamamos salvos, salvación, la iglesia. Y no es de que toda la contaminación de nuestra carne, no es de que todo nuestro pecado se haya quitado, dice Pedro. Pero sí debe existir en nosotros la aspiración a agradar a Dios. Tú y yo conocemos muy bien nuestras vidas y sabemos que pecamos y fallamos a Dios. Pero también hay un algo en nosotros que nos dice: eso estuvo mal, y nos empuja a arrepentirnos y buscar el perdón en Cristo Jesús. Eso es lo que Pedro está anunciando aquí. Lo que Pedro está diciendo ahí entre paréntesis, dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y esto se hace más interesante porque estaba leyendo yo en un comentario bíblico, y dice acá que esta palabra aspirar es una palabra judicial que habla de indagación, de examinar profundamente. Y lo que en otras palabras quiere decir esto es que cuando tú y yo recibimos el bautizo, el creyente estaba afirmando aceptar con una buena conciencia no solamente los privilegios, sino también las responsabilidades de este convenio con nuestro Dios. De que cuando tú, mi hermano, diste este paso de fe, estabas aceptando no solamente los beneficios, sino que también las aflicciones que esta nueva vida trae. Y lo estabas haciendo de una buena conciencia. Eso es a lo que Pedro se refiere en esta sección, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué Pedro menciona esto, mi hermano? Porque el bautismo, tú sabes que el bautismo simboliza, cuando tú entras en el agua, simboliza la muerte. Pero cuando tú sales del agua, simboliza la resurrección. Como que entraste siendo un tipo de persona, pero saliste siendo una persona diferente. Lo que Pedro está diciendo es de que nuestra vida en Cristo, cuando nosotros dimos este paso y nos metieron en este pacto con Dios a través de Jesucristo, nosotros fuimos conscientes de que teníamos que dar respuesta a ese llamado máximo de la muerte, sabiendo de que después tendríamos una vida nueva. Lo que Pedro está diciendo es: iglesia amada, las aflicciones quizá te puedan causar también la muerte,
Pero recuerda que no se acaba ahí la vida. Hay vida más allá de la muerte. Lo que Pedro está diciendo es de que demos entonces el máximo, si es posible, hasta llegar a la muerte en esta fe, si así lo requiere Dios, si es la voluntad de Dios, decía él. Porque después de esto, nosotros seremos levantados para gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. El bautizo es lo que simboliza la muerte y ese sacrificio máximo, teniendo la conciencia clara de que viene una vida nueva después, porque antes de la gloria, mis hermanos, siempre hay sacrificio. Así que al final tomamos fuerza para enfrentar las aflicciones. Mira lo que dice el verso 22: quien habiendo subido al cielo, es Cristo, está a la diestra de Dios, quiere decir que está en toda autoridad y en todo poder y en todo control. Recuerda lo que dijo allá en Mateo 28, le dijo: porque toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, te mando a que vayas y hagas discípulos. Y afirma a Cristo que está en toda autoridad. Bueno, esto es lo que está diciendo acá Pedro también, que subió al cielo y está a la diestra. La diestra es símbolo del lugar de toda autoridad, todo derecho, toda justicia, ¿no? Dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mi hermano, después de todo lo que pueda pasar en tu vida por defender esta fe, y quizá la vida te cueste por defender esta fe, lo que Pedro está diciendo, recuerda que detrás de todo esto, Dios está en control de todo. De lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Nada se sale debajo de la tierra. Nada se sale del control de nuestro Señor. Así que cuando viene la aflicción, tú tienes que saber que esa aflicción está en el plan de Dios. No fue un accidente. No preguntemos, Dios mío, ¿por qué a mí? Digamos, Dios mío, dame la fuerza para seguir avanzando. Porque es parte del camino que Dios ha preparado para aquellos que le seguimos. Hermano, la aflicción es parte de la vida. Eso es lo que Pedro trata de animar a estos hermanos, sabiendo de que están lejos, sabiendo de que corren aflicciones, de que hay persecuciones, que le dice, hermano, recuerden quiénes son ustedes, cuál es su identidad, cuál es su destino, para dónde van ustedes y quién nos ha dado ya el máximo ejemplo, que es Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Señor. No sé si el Señor habló a tu corazón el día de hoy, pero habló en mí. Y debemos enfrentar esas situaciones con valor y de una forma mansa. Amén. Cerremos ahí nuestros ojos, mis hermanos, donde estamos sentados. Amantísimo Señor, gracias por la salvación. Gracias por las palabras de Pedro, porque Pedro acá nos está recordando de que esta vida en realidad no es donde debe estar todo nuestro enfoque. De que aunque podremos tener momentos gratos, agradables, de amor, de justicia, nada es perfecto acá. Pero que hay una gran vida esperando por nosotros, en tu presencia. Oh Señor, donde tu palabra dice que ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. Donde todas lágrimas serán secadas. Amantísimo Padre, no permitas que nos perdamos tan grande oportunidad. Señor, si hay algo en nuestros corazones que pudiera ser un tropiezo en nuestras vidas para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir alcanzando, para seguir conquistando, para gloria de tu nombre, Señor, ayúdanos a verlo, ayúdanos a aceptarlo y ayúdanos a hacer los cambios necesarios. Señor, porque queremos nosotros ir tomados de tu mano y que nada en el camino nos entretenga. Aún si somos nosotros, Señor, ayúdanos a cumplir el mandato de morir a nosotros mismos. Queremos ser cristianos que cargan su cruz. Queremos ser cristianos que honran el nombre de cristianos.
Queremos ser cristianos que ponen en alto el nombre de tu iglesia amada, aquella por la que tú moriste en la cruz, a la que prometiste que vendrías a recoger, a la que le dijiste que la llevarías contigo para que esté contigo donde tú estás, a la que dijiste: voy a la casa de mi Padre y voy a preparar una morada para ti. Señor, ayúdenos a vivir de tal manera, a ser cristianos de tal forma, Señor, de que te sientas honrado de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Pedimos tu Espíritu que nos llene, nos fortalezca, nos transforme, que escudriñe nuestros corazones, que llegue a lo más profundo, allá donde ni nosotros a veces queremos llegar. Que tu Espíritu abra esos lugares, esos rincones y comience a limpiar, comience a quitar, a sacar, a reorganizar. Como los cantos que hemos elevado a ti, Señor, que tú eres el que pone orden al caos. Pon orden en nuestra mente y en nuestro corazón. Pon dirección en nuestra mente y en nuestro corazón. Y llévanos, Señor, a alcanzar las metas que tú te has propuesto para nosotros. Oh Señor, porque creemos que son grandes tus planes, que son planes que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Ayúdanos a dejarnos guiar y a dejarnos llevar por tu Espíritu, por tu palabra, por tu verdad, y que podamos vivir las glorias que tú tienes preparadas para nosotros, tus hijos amados. Gracias porque nos has lavado con tu preciosa sangre, porque nos has justificado delante del Padre, porque nos has redimido, porque nos has liberado del poder del pecado, porque has roto las cadenas que nos tenían atadas al pecado y nos has dado libertad. Señor, somos libres en ti. Ayúdanos a vivir en libertad. Ayúdanos a creer que somos libres del pecado, que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Ayúdanos a creer esa verdad y a vivir de acuerdo a esa verdad. Que ya no hayan debilidades que nos controlen, sino que seamos capaces de controlar las debilidades. Señor, limpia nuestro corazón, como decía el último canto que decíamos hoy: renuévame, Señor Jesús. Ya no queremos ser iguales. Padre, que ese ruego, que esa oración que cantamos, la respondas y se haga realidad en nuestras vidas. Que nuestros corazones sean transformados día a día, hora a hora, paso a paso. Que demos testimonio al mundo y a nuestra congregación de que realmente tú habitas y tú llenas de amor nuestros corazones. Ayúdanos a dar testimonio de eso. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.